Cuando cayó el muro de Berlín, había un funcionario del Departamento de Estado estadounidense llamado Francis Fukuyama y escribió un ensayo muy influyente llamado El fin de la historia. Durante décadas, el capitalismo estaba en una lucha con otros sistemas y, en su ensayo, Fukuyama argumenta que, con el triunfo del capitalismo, hemos llegado al final de la historia. Lo que significa que ahora sabemos por lo que la humanidad más se esfuerza. Una democracia liberal de consumo, donde la gente se siente empoderada y tiene la libertad de comprar lo que quiera. Y esto, para él, fue el ápice de la civilización humana. Esto crea lo que se llama el momento unipolar, donde Estados Unidos es la potencia mundial y crea un mundo fuertemente globalizado, capitalista y muy individualista. Este es un momento único en la historia de la humanidad, y con esto hemos llegado al final de ese momento. Bien, entonces, déjame primero explicar las tres características principales de este momento unipolar. La primera es lo que yo llamo Pax Americana, donde el poder estadounidense, el ejército estadounidense, podía garantizar la paz en todo el mundo. Y esto es único en la historia de la humanidad porque por primera vez había un poder que era capaz de dominar todo el mundo. Y Estados Unidos pudo hacerlo a través de tres mecanismos. El primero es, por supuesto, su poder militar, pero específicamente la supremacía aérea, respaldada por fuerzas especiales y la CIA. Entonces, la CIA pudo infiltrarse en todos los gobiernos del mundo e identificar quién sería leal al imperio americano y luego promover a esa persona. Si había individuos que desafiaban al imperio americano, esas personas eran degradadas o eliminadas. Las naciones que resultaban problemáticas, por ejemplo Siria o Libia, eran saboteadas económicamente por fuerzas especiales y luego el poder aéreo entraba para destruir al gobierno. Así que esta gran Pax, ¿qué tiene de bueno? Que trajo paz a regiones muy problemáticas. Por ejemplo, en Asia Oriental, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China y Vietnam no compiten entre sí, simplemente participan en la economía global, lo que trajo una tremenda riqueza y prosperidad a la región de Asia Oriental. Esto también es cierto en Europa y América del Sur. Después tienes algo llamado vigilancia. Y básicamente lo que quiero decir con eso es Internet. Así que, lo creas o no, cuando se creó Internet no fue para ayudarte a comunicarte y ver pornografía. Fue en realidad para tener un sistema de vigilancia masiva sobre toda la población humana, para que el Pentágono y los militares conocieran exactamente la vibra, la cultura, las actitudes y las emociones de cada región y, a través de las redes sociales, a través de mecanismos como Facebook y Twitter, pudieron manipular ciertas emociones. Así que el segundo mecanismo es la vigilancia masiva, a través de la popularización de Internet. Y el tercero es algo llamado orden internacional basado en reglas. Y lo que esto significa es que el poder estadounidense se escondió detrás de organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Y la gente no se daba cuenta de que el imperio americano lo dominaba todo. Creían que el mundo era justo y que a través de la lógica, la razón y el debate podían presentar bien su caso. Así que, durante mucho tiempo, esta Pax Americana proporcionó paz y estabilidad al mundo, lo que trajo una tremenda prosperidad. De acuerdo, ese es el número 1. El número 2 es la supremacía de la ciencia. Durante la mayor parte de la historia humana, la gente era religiosa, creía en los dioses, pero con el surgimiento de Pax Americana, la ciencia se convirtió en la religión dominante de todo el mundo. Muy bien, el primer ejemplo es el COVID. El COVID estaba causando estragos en todo el mundo y luego introdujeron vacunas. Ahora, yo enseño habilidades de pensamiento crítico, así que cuando escuché por primera vez sobre las vacunas estaba un poco escéptico. Les dije a mis amigos, que son chinos y estadounidenses, las vacunas solían tardar unos 10 años en desarrollarse, y eso cuando el virus es estable. Y este COVID está mutando constantemente y no han hecho suficiente investigación ni suficientes ensayos. Entonces, ¿es realmente seguro tomar estas vacunas? Y si eran chinos o estadounidenses, su respuesta era la misma. ¿Cómo te atreves a cuestionar la ciencia? ¿Eres un campesino? ¿Has ido a la escuela? ¿No tienes cultura? ¿No puedes pensar bien? Y eso te muestra cómo la ciencia se ha convertido en la nueva religión del mundo. Y si lo piensas, los científicos que dirigen el mundo en realidad son sacerdotes transnacionales.
Y la ciencia no es una hermandad real donde si eres un científico en China, seas leal a China. En realidad eres leal al orden internacional de la ciencia. Porque así es como te ascienden, ¿verdad? Te publican en Nature o en Science, ganas premios, así es como te recompensan. Así que es mejor ser leal a la hermandad de la ciencia en lugar de a tu propio Estado nacional. Y por supuesto, es el imperio americano el que controla la ciencia. Y el tercer aspecto único del momento unipolar es, por supuesto, la universalidad del dólar estadounidense. Y es increíble pensar que solo un trozo de papel, tú crees que es oro, crees que tiene valor, y no solo tú, sino todos a tu alrededor. De modo que si tomas tus dólares estadounidenses, vas a cualquier parte del mundo y te compras una villa, disfrutas de unas buenas vacaciones o vuelas. Pero no solo eso, sino que aspiras a que tu vida acumule tantos dólares estadounidenses como sea posible. ¿Hay realmente una diferencia entre 100 millones de dólares y 100.000 millones? En realidad no hay diferencia, no puedes gastarlo todo, pero quieres lograr acumular tanto como sea posible. Y como resultado enfocas toda tu vida en acumular tanto como sea posible. Así que estos son los tres pilares principales del momento unipolar, y de nuevo al principio, tal vez a comienzos de los 90, esto llevó a una paz y prosperidad tremendas en todo el mundo. Aunque el problema es que, con el tiempo, estos tres pilares comenzaron a decaer. Así que Pax Americana comenzó a ignorar el mismo orden internacional basado en reglas que ella misma creó. Estados Unidos empezó a bombardear países como Libia y Siria sin aprobación internacional. Más recientemente fue a atacar a Irán sin siquiera pedir la opinión del mundo, sin siquiera importarle lo que el mundo pensara. Así que esto lleva a la idea de arrogancia. Tal vez la primera generación apreciaba la importancia de la colaboración y del consenso, pero la segunda generación, sus hijos, son arrogantes. Quieren disfrutar de su poder. Ese es el problema número uno. En cuanto a la supremacía de la ciencia básicamente se convierte en una religión en sí misma, en una ortodoxia, de modo que la ciencia no se convierte en el principal motor de la innovación en el mundo, sino en el principal motor de la ortodoxia o la supresión. Por eso, durante los últimos 20 o 30 años, hemos visto muy poco en términos de innovación tecnológica. No me digas que Silicon Valley es un centro de innovación en el mundo. Todo lo que hacen es aplicaciones de entrega de comida. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos una innovación masiva en el mundo. Lo que hemos visto estos últimos 20 o 30 años es la popularización de la innovación, donde la tecnología estadounidense se extiende por todo el mundo, especialmente en China, pero no hemos visto una gran innovación en la ciencia misma. Y la tercera cosa, la universalidad del dólar estadounidense lleva a imprimir dólares, o básicamente a la corrupción. Como Estados Unidos es capaz de imprimir tantos dólares estadounidenses como quiera para financiar su corrupción, lo hace también que el dólar estadounidense ha disminuido su valor. Y lo que esto significa es que básicamente ha empeorado la desigualdad, ha empeorado la corrupción, ha hecho que la gente sea muy perezosa. Si eres un joven, piensas, no importa lo duro que trabaje, todavía estoy jodido al final, porque los boomers, la generación anterior, tienen mucho más dinero que yo. Nunca puedo alcanzarlos. Me niego a jugar a este juego. Así que dejas de esforzarte y simplemente rezas para que, si pones $1 millón en Bitcoin, suba a 10 millones, o en el mercado de valores o en las apuestas deportivas. Por eso en Estados Unidos el juego se ha vuelto tan popular. Y esto nos ha llevado a hoy. Así que no deberíamos ver esta guerra contra Irán como solo la decisión de una persona, Donald Trump, o las maquinaciones de nuestro país, Israel. Realmente esta guerra en Irán está ocurriendo porque hemos llegado al final del momento unipolar, porque el imperio americano se ha vuelto corrupto, autocomplaciente, perezoso y arrogante. Así que, con el final del imperio americano, con el final de Pax Americana, ahora estamos cambiando hacia un nuevo mundo. Y en este nuevo mundo algunos sobrevivirán, la mayoría no. Porque, y esto es cierto a lo largo de la historia, cuando un imperio decae y el orden mundial está cambiando, cuando hay un cambio de paradigma, la gente se ve obligada a tomar una decisión difícil, adaptarse o morir. Así que déjame compartir cómo el mundo necesita cambiar si quiere sobrevivir. Básicamente lo que tiene que pasar es que debemos pasar de un énfasis en la eficiencia a un énfasis en la resiliencia. Ese es el objetivo principal del futuro.
Hoy se trata realmente de cómo hacer las cosas lo más baratas posible y llegar a tantas personas como sea posible para ganar tanto dinero como sea posible. La idea de eficiencia, generar tantas ganancias como sea posible. La idea de resiliencia es apreciar que habrá una serie de crisis y que lo que hay que hacer es centrarse en adaptarse y sobrevivir a esas crisis. Para que una nación o una comunidad sobreviva en el futuro, tiene que haber 3 cambios importantes. Y si eres capaz de hacer esos 3 cambios, sobrevivirás. Si no haces esos cambios, serás eliminado. Será la supervivencia del más apto. Lo primero que tienes que hacer es pasar del materialismo a la espiritualidad. Ahora mismo, el mundo entero, estos estados nacionales, han convencido a la población de que lo que importa es su bienestar material. Si estás conduciendo un coche, si tienes una casa, si tienes suficiente comida para comer, entonces deberías callarte y obedecer porque estamos haciendo un buen trabajo. Pero en el futuro los gobiernos no podrán hacer eso porque no hay suficientes recursos para todos. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacerte creer que lo que importa es tu felicidad, tu bienestar, tu espiritualidad. Y eso por lo general significa un enfoque renovado en la religión. Eso es lo primero. Lo segundo es pasar de un sistema de individualidad a uno de comunidad y familia. Lo que te enseñan hoy en la escuela, lo que te enseñan en la sociedad, es que lo que importa eres tú, el yo, el ego. Si a mí me va bien, eso es bueno. En realidad no me importan otras personas. En el futuro tienes que concentrarte en construir una comunidad, en ayudar a los demás. Y el último cambio importante es pasar de los viejos a los jóvenes. Y esto es muy simple, pero en realidad es lo más difícil de hacer. Hoy la mayoría de los países, especialmente las naciones industriales ricas de Occidente, están controlados por los baby boomers, por los ancianos, por la gerontocracia. Tienen todo el dinero, tienen todo el poder. Pero para empezar a construir el futuro, ese poder necesita cambiar a una generación más joven, idealmente quizá de 30 y tantos años. Cuanto más joven, mejor. ¿Y tú crees que esto es fácil de hacer? No lo es. Porque, en primer lugar, estos baby boomers tienen acceso a la mejor atención médica del mundo. Tienen mucho dinero y realmente disfrutan vivir, y también son muy egoístas. Así que este es en realidad el problema más difícil de resolver para la mayoría de las sociedades occidentales. ¿Cómo se transfiere el poder de los viejos a los jóvenes? Y honestamente, históricamente nunca antes nos habíamos enfrentado a este problema porque los viejos simplemente no vivían tanto. Ahora viven hasta por lo menos 100 años, así que tienen otros 20 años por delante en el poder. Mientras tanto, los jóvenes no pueden desarrollar la experiencia y los conocimientos para liderar la nación. Así que cualquier nación que sea la primera en resolver este problema, en quitar poder a los viejos y dárselo a los jóvenes, será muy probablemente la que prospere en el nuevo mundo que se avecina. Y si me preguntaras qué nación probablemente lograría esto primero, yo diría que Japón. Y la razón es muy simple, porque en Japón este problema es el más evidente. Tienen la población más anciana del mundo, por lo que necesitan resolver este problema realmente muy rápido. Y tal vez en los próximos 5 o 10 años creo que Japón realmente resolverá este problema, pero puede ser la única nación capaz de hacerlo, porque es muy difícil. ¿Amas a tus abuelos? ¿Quieres ver morir a tus abuelos? Por supuesto que no. Vas en contra de la naturaleza biológica humana. Así que ese es el argumento principal que quiero presentarte hoy. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se va a transformar el mundo por lo que está pasando en Siria y por esta guerra con Irán. Básicamente estamos en un mundo nuevo porque nuestro mundo de hoy está construido por completo con acceso a productos petroleros baratos, energía barata. ¿Por qué se te permite estar en la escuela aprendiendo de mí, en lugar de estar en el campo trabajando en la agricultura? Debido a la energía, debido al petróleo de Oriente Medio. Tu computadora se basa en petróleo. Esta cámara que me está filmando se basa en petróleo. Esta pluma, esta ropa, la medicina que consumes, la comida que comes, que viene de fertilizantes que también se basan en petróleo. Así que básicamente todo en esta sala, todo en el mundo, se basa en petróleo barato. Toda la economía global, la base principal, es petróleo barato. Entonces, ¿qué pasa en un mundo donde el petróleo ya no es barato? Bueno, ahora necesitas un reequilibrio masivo del mundo. La otra cosa sobre el mundo es que estos son los países del CCG. Y como puedes ver, esto es realmente importante. Alrededor del año 2005 empezaron a tener enormes excedentes de cuenta.
lo que significa que estaban vendiendo tanto petróleo que realmente no podían gastar todo su dinero. ¿Saben por qué estaba pasando esto? ¿Qué pasó entre 2004 y 2005 que hizo que estos países se volvieran extremadamente ricos? China. Piensa en lo que estaba haciendo China. China, en los años 80 y 90, estaba construyendo fábricas, ¿verdad? Pero luego la propia China obtuvo este excedente, así que ahora quería desarrollar su base industrial. ¿Y cómo se hace eso? Importando petróleo del CCG. Y por eso tenemos estos rascacielos, estos centros comerciales, estas carreteras. Porque China pudo importar todo este petróleo barato del CCG. Y luego el CCG tomaba este dinero y lo invertía de nuevo en el mercado de valores estadounidense. Pero no solo eso, también lo invertía en África, lo invertía en infraestructura. Durante mucho tiempo, la economía china y el CCG fueron los dos pilares principales de toda la economía global. Y lo que esto significa es que si el CCG ya no puede exportar petróleo, esto va a tener un gran impacto en China. Y juntos, ambos van a tener un gran impacto en la economía global. Básicamente la economía global está muerta. Otra cosa de la que quizá no seas consciente es el vuelo. Hoy volar alrededor del mundo es muy simple. Te levantas, sacas tu móvil, vas a una página web, miras a dónde quieres volar, reservas ese vuelo para esa misma noche, pagas con tarjeta de crédito, tomas un taxi al aeropuerto, tomas el vuelo y llegas a la mañana siguiente. Eso es realmente impresionante. Adivinen qué, no podías hacer esto hace 20 años. La tecnología ya existía, pero no estaba ampliamente disponible. Ahora mira esto, el mundo entero está interconectado. En 1950 volar se consideraba un lujo. Tenías que ser millonario básicamente para querer volar de vacaciones. Todos los demás conducían su coche. Ahora cualquiera puede volar. Y esto sucedió básicamente en los últimos 30 o 40 años y por supuesto se debe a Pax Americana, donde Pax Americana garantizaría que no hubiera conflicto en el mundo y, por lo tanto, los aviones pudieran volar. De lo contrario, todo eso se apagaría. Bueno, este mundo está llegando a su fin. En el futuro, los vuelos serán muy caros y las vacaciones serán inasequibles. Esto es Internet, chicos. Ahora, ¿ustedes creen que Internet es algo que aparece cuando vas a la computadora y ¡boom! Ahí está. Pero Internet no existe así. Internet son cables submarinos que conectan todo el mundo. Y desafortunadamente hay una guerra aquí, chicos. Y es muy fácil para Irán cortar esos cables submarinos, lo que llevaría a la interrupción de Internet en un 20 o 30% del mundo. África, África del Norte, India, Oriente Medio y tal vez partes de Europa perderían acceso a Internet. Y ustedes piensan, bueno, está bien, simplemente ya no verán Netflix. No, chicos. Toda la economía global se basa en la nube. Si quieres hacer banca, si quieres hacer finanzas, esto va a tener un gran impacto en el mundo. Y esto puede pasar en cualquier momento. Por la razón que sea, hay una guerra, se cortan algunos cables y de repente pierdes acceso a Internet. Y esto básicamente causaría grandes interrupciones en todo el mundo. Bien, entonces, una cosa que habrán notado sobre este mundo es la gran cantidad de crecimiento de la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a Pax Americana, se ve un boom masivo en la población y desafortunadamente esto no es sostenible. No es posible que el planeta sostenga a 8.000 millones de personas, muchas de las cuales quieren volar alrededor del mundo 2 veces al año, quieren conducir un SUV, quieren comer en cualquier momento, quieren aguacates todos los días, quieren cerezas todos los días. Este crecimiento de la población no es sostenible y básicamente lo que pasa es esto. Cuando estás demasiado desequilibrado, cuando hay una corrección, la corrección es bastante extrema. Así que el simple hecho de que tengamos tanta gente significa que, si hubiera una crisis, la población vería una contracción masiva. ¿Cómo? La respuesta es escasez de alimentos. La comida hoy parece bastante común, pero la comida se basa en el comercio global. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El color amarillo representa lugares que necesitan fertilizantes para cultivar alimentos, lo que significa que su tierra no es buena para la agricultura, por lo que necesitan fertilizantes y además tienen una gran población. Como puedes ver, mucho de esto se basa en África, tal vez Asia Central y partes de América del Sur.
El amoníaco es un químico producido a partir del petróleo y es fundamental para los fertilizantes. Y como puedes ver, esto se produce principalmente en el norte del mundo. Lo que permite 8.000 millones de personas es el hecho de que el norte puede exportar fertilizantes al sur. Y eso es todo, chicos. Si esto se detuviera por alguna razón, la gente del sur estaría en muchos problemas. Como puedes ver, este comercio de fertilizantes es lo que sostiene una población mundial de 8.000 millones de personas. Si hay una interrupción en este comercio, la gente del sur estará en muchos problemas. Así que, si estás en verde, estás bien. Pero si estás en rojo, estás en muchos problemas. Honestamente, si no estás en verde, todavía podrías estar en muchos problemas porque, de nuevo, lo que buscamos es resiliencia. La idea de eficiencia es imaginar el mejor de los casos y tratar de ganar tanto dinero como sea posible. La idea de resiliencia es imaginar el peor de los casos y ver si puedes sobrevivir. Básicamente, si tienes problemas de seguridad alimentaria, te enfrentas a un problema enorme. Así que si no estás en verde, deberías estar preocupado ahora mismo. ¿Y dónde está China? No en el verde, chicos. Hay algo de lo que los líderes nacionales del mundo tienen que hablar ahora mismo, la escasez de alimentos. El agua, otra vez, es otro problema. Los países que sufren escasez de alimentos también pueden sufrir escasez de agua. Y yo diría que el agua es incluso mucho más problemática que la comida. Si eres un país en esta zona, deberías estar preocupado. La libertad es un tema muy importante porque es realmente importante para los problemas de resiliencia. Y lo que esto significa es que cuando hay una crisis, los líderes y la población necesitan hacer sacrificios colectivamente. Pero cuando hay muy poca libertad, es decir, muy poca transparencia y rendición de cuentas, cuando el público no tiene acceso al liderazgo, entonces el liderazgo posiblemente puede volverse egoísta, tomar decisiones autodestructivas, y el público no está involucrado. Y por lo tanto, el público se niega a hacer los sacrificios necesarios para que la nación sobreviva. Y esto lleva a conflictos en todo el mundo. De nuevo, los países que más sufren por problemas alimentarios y de agua también tienen más probabilidades de entrar en conflicto con otras personas. Así que este es un mapa de naciones en guerra. El rojo significa que están en guerra. Y puedes ver que África y Oriente Medio están especialmente bajo mucho conflicto, bajo mucho estrés y al mismo tiempo están sufriendo escasez de alimentos y problemas de agua. Y hay otro problema que quiero mencionar. Las megaciudades. Cualquier megaciudad es una ciudad que tiene más de 10 millones de personas. Y tú piensas, wow, las megaciudades son increíbles porque tienen centros comerciales y rascacielos. No, chicos, las megaciudades son realmente malas. No deberían existir. Existen debido a la globalización. Porque lo que hacen las megaciudades es traer a mucha gente, hacer que se especialicen en un área en particular, industrializarla y luego exportarla al resto del mundo. ¿Y dónde están ubicadas la mayoría de las megaciudades? En India y en China. Ahí hay un problema, porque India y China sufren problemas de alimentos y agua. Si quieres ser resiliente, realmente quieres a la mayoría de tu población no en las ciudades, sino en el campo cultivando alimentos. Porque en primer lugar son autosuficientes y en segundo lugar tendrás un suministro de alimentos. Desafortunadamente, ahora mismo China importa una cuarta parte de sus alimentos, y también recuerda que los alimentos requieren energía para crecer. China importa el 75% de su petróleo. Esto plantea la pregunta de qué tan resiliente es China. Pero no solo China, sino cualquier gran país con una megaciudad o demasiadas megaciudades como India enfrentará problemas en el futuro. Si eres un líder nacional, deberías estar preocupado ahora mismo. Así que, con esta guerra y las interrupciones del comercio global, deberíamos esperar una inestabilidad masiva en naciones que no son muy resilientes, que tienen muy poca libertad, que tienen problemas de alimentos y que tienen problemas de agua. Y verías revoluciones, verías guerras, verías hambrunas, lo que lleva a migración masiva. Estas son tendencias migratorias que ya estamos viendo, donde la gente de África y Oriente Medio se está mudando a Europa, y la gente de América del Sur y América Latina se está mudando a los Estados Unidos. Y deberíamos esperar que estas tendencias no solo continúen, sino que se aceleren tal vez 100 veces. Y tú piensas, bueno, lo que Europa y América del Norte pueden hacer es construir muros. Deberían construir un muro ahora mismo.
porque verás una afluencia masiva de refugiados debido a problemas de comida y agua. Y desafortunadamente Europa y América tienen un gran problema, y el problema por supuesto es el envejecimiento. Así que en 2020 los países en púrpura son países que tienen una población anciana significativa. Y en 2050 todo el hemisferio norte tendrá una población anciana significativa. Por lo tanto, las economías industriales del norte están envejeciendo rápidamente, lo que significa que su única opción es traer trabajadores baratos y desesperados del sur que huyen de zonas de conflicto para mantener sus economías. El problema, por supuesto, es que esto conducirá a un conflicto cultural, donde las poblaciones locales, las poblaciones nativas, sentirán que están siendo reemplazadas por estos refugiados y estos inmigrantes. Y esto probablemente conducirá a un conflicto dentro de América del Norte y dentro de Europa. Y desafortunadamente realmente no hay forma de evitar este problema porque los ancianos tienen el control y quieren que la gente corte el césped, quieren que la gente los cuide, quieren que la gente les entregue comida. Y desafortunadamente los jóvenes no tienen por qué hacer eso porque sus padres tienen dinero. Así que la única forma de evitar este problema es importando mano de obra inmigrante barata. Con el final de Pax Americana, lo que verás surgir son bloques comerciales regionales. Básicamente la idea del mercantilismo. Y durante la mayor parte de la historia humana, esto fue lo que hicimos. Donde no había un poder que controlara el mundo entero, lo que sucedía era que quizá tenías un hegemón local que garantizaba el comercio entre sus aliados y no comerciabas con otros. Solo comerciabas dentro de tu bloque comercial regional. Y ese es el mundo hacia el que nos dirigimos. Este es un mapa del siglo XVII, donde tienes estos imperios mercantiles, como los británicos, los portugueses, los franceses y los españoles, y tenían sus propias redes comerciales y se negaban a trabajar entre sí. Pero el sistema funcionaba. Siempre es más caro, no era tan conveniente, pero todavía funciona. Así que esto no significa el fin del comercio global, solo significa un comercio global mucho más limitado. Otra cosa que notarás sobre las economías históricas es que los esclavos eran una parte muy importante del comercio. Y la razón es que necesitas energía para dirigir una sociedad. Hoy usamos petróleo. En aquel entonces usaban seres humanos. Si ya no puedes tener acceso a petróleo barato, lo que haces es esclavizar a la gente. Y esa es la forma en que históricamente hemos hecho las cosas. Así que lo último de lo que quiero hablar es de religión. Porque recuerda, la idea de resiliencia es que necesitas que la gente se concentre más en la espiritualidad y menos en el materialismo. Porque si se enfocan en el materialismo, sus vidas están empeorando cada vez más. Así que necesitas provocar un rejuvenecimiento espiritual nacional en tu país. Y si estás en gris, es posible que tengas problemas. ¿Por qué? Porque tu gente no es religiosa y es demasiado materialista. Y desafortunadamente, Asia Oriental, Japón, China, Corea y Vietnam son especialmente poco religiosos. Eso va a ser un problema para ellos en el futuro. Bien, vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Cuáles son algunas de las principales tendencias que debemos esperar durante los próximos 10-20 años? De nuevo, puedo decir esto. Si realmente crees que la próxima semana Donald Trump e Irán llegarán a un acuerdo de paz, si crees que tal vez en 5 o 6 meses tanto Irán como Estados Unidos se agotarán, que la economía global sufrirá demasiado y luego detendrán la guerra y las cosas volverán a la normalidad, no sé qué decirte. Estás viviendo en un mundo de fantasía. Tienes que despertarte y reconocer que este es el final del momento unipolar. Nos estamos moviendo hacia un mundo nuevo. Y puedes elegir adaptarte a este nuevo mundo o morirás. Es así de simple. La tendencia masiva es la desindustrialización y la desurbanización, donde la gente de las ciudades tendrá que volver al campo, especialmente los jóvenes. Tienen que aprender habilidades reales. No más comercio de criptomonedas para ustedes. Aprendan a ordeñar una vaca, a matar un pollo, a cultivar alimentos, lo que sea, pero hagan algo útil con su vida. El nacionalismo y la remilitarización son muy importantes, donde tienes que conseguir jóvenes dispuestos a luchar y defender tu tierra. Y eso significa hacerles creer que tu nación merece ser fuerte. Así que las naciones más preparadas, las más capaces de entusiasmar a su población joven para la defensa y la guerra, serán las más resilientes.
Los bloques comerciales independientes, la guerra por recursos, las hambrunas, los genocidios y la esclavitud son algo muy grande. Recuerda, durante la mayor parte de la historia humana, los humanos eran la energía barata. Si no tienes acceso a petróleo barato, entonces vas a esclavizar a seres humanos. Este no es un futuro bonito, pero es un futuro que podría suceder y tienes que prepararte mentalmente para esa posibilidad. También habrá migración masiva. La gente del sur es más propensa a sufrir guerras por recursos, por agua y por comida, y esa gente escapará hacia Europa y América del Norte. Habrá revolución, guerras civiles e inestabilidad política en África y en Europa, porque los baby boomers se niegan a retirarse de escena. Son poblaciones que envejecen, con desigualdad masiva, corrupción masiva y locura masiva, y esto conducirá al caos en las calles. La religión es algo muy grande. Si no eres religioso, te recomiendo explorar la posibilidad de volverte religioso. Va a ser muy útil para lo que viene más adelante. Estas son cosas de las que hablaré más en el futuro, pero las mencionaré ahora como parte de cómo veo el mundo en 10 o 20 años. Creo que eventualmente habrá líneas entre Rusia y Alemania en Europa. Tal vez durante los próximos 5 o 10 años Alemania y Rusia irán a la guerra entre sí, pero eventualmente lo que los dos descubrirán es que es mejor trabajar juntos que luchar entre ellos. Luego tienes lo que yo llamo Pax Judaica. Recuerda, todo el punto de esta guerra en Irán, desde la perspectiva de Israel, es sacar a Estados Unidos de Oriente Medio y establecerse como la potencia local. Y entonces eso se convierte en Pax Judaica. Creo que Israel llegará a dominar Oriente Medio. Pero entonces preguntas, ¿qué pasa con Irán? Y sé que esto es difícil de entender, pero si Estados Unidos saliera de la escena e Israel e Irán tuvieran que ir a la guerra entre sí, lo que pasaría es que dirían, ¿por qué? Porque Israel no quiere Persia y porque Irán no quiere a Israel. Pero Israel tiene armas nucleares, así que aceptarían dividir Oriente Medio, donde Irán controla una parte e Israel controla el Levante. Históricamente, en realidad, los israelíes, el pueblo judío, odiaban a los griegos, odiaban a los romanos, pero en realidad lucharon junto a los persas. Así que esta es la historia volviendo a un punto donde persas y judíos realmente se llevan muy bien. Y de hecho, en Oriente Medio, el lugar fuera de Israel con la mayor población judía es Irán, y son muy bien tratados allí. Así que no veo por qué, si Estados Unidos saliera de la escena, Israel e Irán no podrían llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio que beneficiara a ambas naciones. De nuevo, creo que el principal problema al que se enfrentan todas las naciones industriales occidentales es la crisis del envejecimiento. ¿Qué haces con estas personas que tienen 90 años, que no pueden salir de la casa, cuyos cerebros no funcionan correctamente, pero que todavía controlan todo el dinero, todo el poder y son extremadamente influyentes? ¿Qué haces? En la mayoría de los países no puedes hacer nada al respecto. Pero Japón es un país muy especial, donde los ancianos tienen más obligaciones con la nación y con la gente, así que podría darse una situación en la que Japón tenga muchos problemas, y los ancianos elijan voluntariamente salir del poder y dárselo a los jóvenes. Pero creo que Japón es la única nación que haría esto voluntariamente. En cualquier otra nación, básicamente tendría que haber guerras para que los jóvenes lleguen al poder. El Imperio Sagrado Americano, la nación más capaz de sobrevivir las próximas décadas de tribulación y de crisis, es América. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es increíblemente rico, está protegido por 2 océanos, realmente controla Canadá y México. Así que piensa en América no solo como el país, sino como toda América del Norte y América Latina. Todo ese espacio es básicamente América. Tiene recursos ilimitados, tiene una población ilimitada. Y también los estadounidenses son las personas más creativas, más emprendedoras y más enérgicas del mundo. Así que yo no apostaría contra Estados Unidos. Pero lo que creo que sucederá es que Estados Unidos necesitará una nueva identidad para sobrevivir a esta era de tribulación. Pasará de Pax Americana, que es una idea secular y global, a una idea mucho más nacionalista, más enfocada en la comunidad y la nación. Eso significa abrazar el cristianismo. Y creo que el cristianismo será la fuerza con la que se reconstruya América después de las muchas crisis que Estados Unidos enfrentará en los próximos años. Lo último que pasará es el tecnomarxismo,
donde las naciones que tienen menos recursos querrán instituir un estado de vigilancia con IA para administrar mejor los recursos limitados, básicamente para controlar mejor a su gente. Y esto es algo de lo que hablaremos más adelante. Pero básicamente tendrás esta división aguda de las personas en diferentes clases, donde en la cima tienes libertad, pero la gente de abajo se convierte en esclavos o siervos. De acuerdo, eso es todo por las tendencias que veo en el futuro. Y otra vez puedo decir esto, ustedes tienen la ilusión de que esta guerra terminará pronto y que una vez que termine volveremos a las cosas como eran antes. No. El mundo ha cambiado por completo. No vamos a volver al viejo mundo. Vamos a un mundo nuevo, y cómo se verá ese nuevo mundo es algo que podemos elegir controlar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Así que sobre el nuevo mundo, las relaciones entre los países, ¿todo cambiará? Como China y Japón, y esos 5 grandes países, ¿cambiarán las órdenes? De acuerdo. La mejor manera de entender la situación geopolítica es que está en constante cambio, es constantemente dinámica. Lo que significa que ya no se pueden dividir fácilmente los estados nacionales en amigos y enemigos. Sus alianzas cambiarán constantemente con el tiempo. Y el sistema de Estado-nación también se romperá en comunidades mucho más resilientes. Es posible que los estados-nación se conviertan en una serie de ciudades-estado. Así que, básicamente, piensa en el mundo tal vez en la década de 1930 o incluso en China durante el periodo de los reinos combatientes. Básicamente no puedo decirte, vamos a un mundo nuevo y así es exactamente como se verá. No. Cambiará constantemente con el tiempo. Las alianzas cambiarán constantemente con el tiempo. Es posible que al principio, en Asia Oriental, tal vez Vietnam, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Rusia se combinen para contener a China, porque ven a China como la potencia dominante. Pero luego dirán, esperen un minuto, Japón está aumentando su poder, así que combinémonos contra Japón. Es una situación dinámica. Pero básicamente lo que tienes que entender es que todo lo que te han enseñado en la escuela, todo lo que entiendes sobre el mundo, todo lo que crees que es verdad sobre el mundo, está a punto de cambiar. Así que tienes que abrir tu mente y estar listo para el flujo político constante. ¿Eso tiene sentido? ¿Más preguntas, chicos? Bien. Entonces, ahora que hemos mirado el mundo por delante para los próximos 10, 20 o 50 años, quién sabe cuánto tiempo, lo que voy a hacer en la próxima clase es examinar cómo esta guerra entre Estados Unidos e Irán, eventualmente terminará.